Hola a todos los participantes de este curso de enfermedad renal crónica avanzada, manejo de situaciones especiales. Yo soy el doctor Guillermo Rosadiez, especialista en nefrología y medio interno, y por este medio agradezco a los organizadores de este curso que me han invitado a participar. Mi tema va a ser justamente el uso de los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2 en enfermedad renal crónica diabética y no diabética. Con respecto a mis conflictos de interés, he sido disertante y chairman de presentaciones de AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bayer y Novo Nordisk. La enfermedad renal crónica, como todos sabemos, por definición es progresiva y disminuir la progresión y prevenir las complicaciones son claves en el tratamiento y abordaje de esta enfermedad. Más allá de la causa que le dio origen a la enfermedad renal crónica, hay fenómenos fisiopatológicos que se ponen en juego que son comunes y por destino final van a llevar a la fibrosis. Y debemos destacar en primer lugar como disparador de este daño la hiperfiltración glomerular, la hipertensión e hipertrofia glomerular, hiperglucemia, diabetes, síndrome metabólico y obesidad y la proteinuria. Todos estos asociados justamente a un desarrollo progresivo de fibrosis, destacando entre otras cosas la presencia de microalbuminuria y proteinuria. Esto, si lo involucramos dentro del llamado síndrome cardionefrometabólico, se pone en juego no solamente el daño renal, sino el daño cardiovascular, a expensas justamente de un estado inflamatorio, del estrés oxidativo, de la disfunción endotelial, la hipercoagulabilidad, efectos citotóxicos y cambios hemodinámicos, dando lugar justamente a estos fenómenos, involucrados particularmente fenómenos de inflamación, de la activación del sistema de renin-angiotensina y del sistema simpático. Es así que entonces, si buscamos la presencia de una droga nefroprotectora, deberíamos pensar en que reduzca la albuminuria, que genere el entenecimiento de la caída de la tasa de filtrado glomerular, que genere menos duplicación de los valores de creatinina, reducción del número de pacientes que llegan a enfermedad renal terminal, reducción de la necesidad de diálisis, reducción de la muerte por falla renal y la mortalidad cardiovascular. Como dijimos en la primera etapa de la enfermedad renal crónica, se pone en juego entonces alteraciones hemodinámicas glomerulares a expensas de una vasodilatación de la arteriola aferente y una constricción de la arteriola eferente que busca mantener el filtrado glomerular de las nefronas remanentes. Pero esto termina siendo, al fin y al cabo, un proceso fisiopatológico en la cual la hiperfiltración glomerular, la hipertensión glomerular llevan a la presencia de microalbuminuria, proteinuria y esclerosis glomerular y daño túbulo-intersticial, en definitiva fibrosis renal. Ya es conocido que los inhibidores del RAS, al producir vasodilatación de la arteriola eferente, reducen la presión neta de filtración y por ende reducen la hiperfiltración. Y es así que a lo largo de los años, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, se llevaron a cabo diversos ensayos clínicos, los cuales disminuyeron la progresión de la enfermedad renal crónica, es decir, mostraron su efecto beneficioso, pero igualmente fueron asociados a un riesgo residual, es decir, hacía falta algo más en el tratamiento para poder lograr mayor reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica. Y es así como podemos ver en esta diapositiva de este reciente suplemento de la revista Nefrología Latinoamericana, todo lo que implicó desde el inicio del estudio de captopril en diabetes tipo 1, lo aplicable al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con efectos beneficiosos demostrados por muchos ensayos clínicos, algunos que no mostraron beneficio, como fue el isquirén o como fue el uso dual de IECA y ARA2, pero sí sabemos hoy por hoy que son drogas de primera línea, tanto los IECA como el ARA2, en disminuir la reducción de la tasa de filtrado glomerular a 4 a 6 mililitros por minuto año. Otros mecanismos involucraron otras drogas, las cuales mostraron todos a lo largo de estos años resultados negativos.
finalmente llegamos en 2014 a la aprobación de la dapaglifosina y el primero de los ensayos clínicos de referencia, el estudio CRIDENCE en pacientes con enfermedad renal crónica de diabetes tipo 2, mostrando beneficios de los inhibidores del glucotransportador sodio-glucosa en disminuir la reducción de la tasa de filtrado glomerular a 2,5 a 3 mililitros por minuto año. Y así podemos continuar con otras drogas que han aparecido a lo largo de los años, pero que no están involucrados en esta presentación. Tenemos que destacar entonces el mecanismo de absorción de la glucosa a nivel renal, que se produce a nivel del túbulo proximal, a través de un mecanismo de cotransporte de sodio y de glucosa, el cual el 90% de esta absorción depende de los cotransportadores de sodio-glucosa tipo 2 y el 10% a nivel más distal del túbulo proximal dependen del tipo 1. Y este está íntimamente relacionado con el feedback túbulo-glomerular, ya que el cotransportador de sodio y glucosa involucra la absorción de sodio y glucosa. Todo lo que no se absorbe a nivel proximal de sodio implica mayor concentración de sodio a nivel distal, es decir, a nivel de la mácula densa, y da esto lugar a un aumento de la concentración de cloruro de sodio o una disminución a la aumento de la resistencia arteriolar aferente o en su defecto a disminución de la resistencia arteriolar aferente, es decir, que está íntimamente involucrado a la presión hidrostática del capilar glomerular y por ende a la filtración y a la hiperfiltración. Es así que acá podemos ver el mecanismo mencionado en condiciones normales y como ya en etapas tempranas de la nefropatía diabética, un aumento de la oferta de glucosa a nivel del túbulo proximal lleva a su absorción tanto de sodio como de glucosa y particularmente de sodio, disminuyendo la concentración de sodio a nivel de la mácula densa y dando por esto una activación del feedback túbulo glomerular, llevando a la vasodilatación de la arteriola aferente y por ende aumento de la filtración glomerular, lo que explica justamente la hiperfiltración en estadios tempranos de la nefropatía diabética. En definitiva, la sobreactivación del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 lleva a una disminución del sodio a nivel distal, una activación de la mácula densa, con acciones sobre la vasodilatación de la arteriola aferente, pero a su vez activación del sistema de angiotensina-aldosterona, favoreciendo entonces la vasoconstricción de la arteriola deferente. En definitiva, aumento de la presión intraglomerular, hipertensión intraglomerular y proteinuria. Destacamos entre los principales inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 a la dapaglifosina, la canaglifosina y la empaglifosina. Justamente estas actuando a nivel del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 reducen entonces la oferta de sodio a nivel de la mácula densa y por ende restablecen el equilibrio del feedback túbulo-glomerular, generando constricción de la arteriola deferente y de esa forma reduciendo la presión neta de filtración o la hipertensión glomerular. En este gráfico, entonces, resumimos las acciones a nivel de la cédula del túbulo proximal, generando una mayor oferta de sodio y de glucosa, particularmente generando glucosura y natriuresis, y específicamente esta mayor oferta de sodio a nivel de la mácula densa, generando vasoconstricción de la arteriola aferente y de esa forma reducción de la hiperfiltración glomerular. Agregamos que mejoran las concentraciones de glucosa, reducción del peso corporal, de la presión sanguínea y también por aumento de la secreción de ácido úrico, reducción de la concentración de ácido úrico. Este gráfico que habíamos mostrado previamente, entonces, lo que ocurría en el caso de enfermedad renal crónica, las acciones de RAS y las acciones de ISLGT2, que combinados, como muestra este gráfico, dan resultado con una reducción de la presión neta de filtración, o mejor dicho, de la hiperfiltración, y explicaría justamente parte de los beneficios clínicos atribuibles, los cuales no solamente están involucrados los efectos hemodinámicos renales, sino también
disminución del estrés oxidativo, incremento del hematocrito a expensas de aumento de la síntesis de eritropoyetina, un incremento de la pérdida de glucosa que lleva a un incremento del radioglucagón insulina, disminución de la glucosa sanguínea, incremento de la lipólisis y la pérdida de peso con efectos antidiabéticos y un incremento de la pérdida de sodio y agua, lo que lleva a una disminución de la precarga ventricular, una disminución del volumen plasmático y una disminución de la poscarga y mejoría de la función endotelial, dando lugar a estos efectos cardionefrometabólicos protectores atribuibles a los ISLGT2. En definitiva, a nivel renal, como dijimos entonces, el restablecimiento del feedback tubulo-glomerular lleva a la disminución de la presión glomerular, el efecto antifibrótico mencionado y la reducción de la albuminuria y de los niveles de hemoglobina glicosilada, una mejoría de la concentración de glucosa y también así disminución o prevención de la proteinuria. Los principales ensayos clínicos entonces llevados a cabo con el uso de SLGT2 en enfermedades renales crónicas involucran en primer lugar el Credence, segundo fue el DAPA-CKD y finalmente el EMPA-Kidney. El primero de ellos, canaglifosina, 100% de los pacientes diabéticos, el segundo de ellos, DAPA-CKD, con 58,3% con pacientes diabéticos y el resto otras etiologías, y finalmente el EMPA-Kidney, que involucró solamente 31% de pacientes con enfermedad renal diabética y el resto con otras causas de enfermedad renal crónica. Estos trabajos se llevaron a cabo en el 2010, se iniciaron en el 2019, 2020 y 2022, con un seguimiento mediana de 2,6, 2,4 o 2 años respectivamente. La edad promedio fue similar, lo mismo que la proporción del género, pero sí, como dijimos, la etiología fue 100% diabéticos en el Credence, con un filtrado de 30 a 90 mililitros minuto y un RAC entre 300 y 5000 miligramos gramo. El DEPA-CKD con adultos con y sin diabetes mellitus, con un filtrado entre 25 y 75 con un RAC entre 200 y 5000. Y finalmente el EMPA-Kidney, el último de ellos, adultos con o sin diabetes mellitus con un filtrado glomerular entre 20 y 45 o una tasa de filtrado glomerular estimado entre 45 y 90 más un RAC mayor a 200. Podemos ver justamente entonces las tasas de filtrados glomerulares mayores en el Credence, algo menores en el DAPA-CKD y menores aún para EMPA-Kidney, así como también la proporción de pacientes con filtrado menor de 30 mililitros, algo menor en Credence, menos del 5%, 14,5% en DAPA-CKD y 34,5% en EMPA-Kidney. El RAC mediano de 920 de 900 a 97, 949, menores para Empaquine, y así como también podemos ver la proporción de categorías de RAC para el caso de Empaquine. Con respecto al endpoint primario, difirió entre los ensayos. En el Credence fue la duplicación de creatinina, enfermedad renal terminal o muerte renal cardiovascular. En el DAPA-CKD fue el descenso mayor o igual al 50% del filtrado glomerular o muerte renal cardiovascular. Y en el caso del EMPA-Kidney fue el descenso mayor o igual al 40% del filtrado glomerular, enfermedad renal terminal o muerte cardiovascular. Es decir, que los hazard ratios no son directamente comparables entre estudios debido a estas diferencias, destacando en Credence y en DAPA-CKD el beneficio robusto en poblaciones con y sin diabetes, y que en EMPA-KIDNEY incluyó mayor proporción de pacientes sin diabetes y con un filtrado glomerular más bajo. Pero en definitiva, estos estudios mostraron justamente el efecto beneficioso en disminuir justamente el riesgo renal de estas poblaciones estudiadas. Este gráfico del DAPA-CKD puede ser aplicable tanto para Credence como para EMPA-Kidney. Podemos ver que al inicio del tratamiento vamos a ver una reducción del filtrado glomerular, y esto es a expensas justamente de la reducción de la hiperfiltración de la nefrona remanente. Curvas similares las podemos ver con el uso de IECA y ARA2, y posteriormente cómo esto se traduce en una disminución de la reducción de la progresión comparado con el grupo de los pacientes placebo.
El algoritmo entonces de indicación de tratamiento en pacientes con enfermedad renal diabética y no diabética es simple. Enfermedad renal crónica diabética, los ISLGT2 son drogas de primer nivel en pacientes con mayor o igual a 20 mililitros minuto de filtrado glomerular, siendo en una población no diabética, en base a los datos obtenidos de los estudios llevados a cabo. Si el paciente padece enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, es una indicación 1A. Lo mismo que si el paciente tiene enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular mayor o igual a 20 mililitros minuto y un RAC mayor o igual a 200 miligramos gramo. Y con respecto a si el paciente tiene un filtrado glomerular mayor o igual a 20 mililitros minuto y un RAC menor de 200, estamos hablando de una categoría 2B. Tal es así que, como se describen en las recientes publicaciones de las guías CADIGO, los ISLGT2 constituyen drogas de primer nivel en el caso de pacientes con enfermedad renal diabética y primer nivel para pacientes con enfermedad renal crónica bajo las premisas previamente mencionadas. Ahora bien, al momento de plantearnos el uso de los SLGT2, debemos considerar la volemia y la tensión arterial de nuestros pacientes, dado que si el paciente está en hipovolemia, lo primero que tenemos que considerar es corregir la hipovolemia antes de iniciar los ISLGT2. Y en el caso de euvolemia y hipervolemia, estas tres drogas pueden ser utilizadas a través de las dosis mencionadas, continuando lógicamente con el uso de IECA y ARA 2, si la volemia y la tensión arterial es normal, y considerar reducir la dosis de diurético de ASA, si podemos justamente manejarnos adecuadamente con una volemia y tensión arterial normal. Hay que educar al paciente sobre el sick day, es decir, si el paciente presenta síntomas de hipovolemia o una intercurrencia como por ejemplo un cuadro de diarrea profusa o también síntomas compatibles con hipoglucemia u otros efectos adversos, debe hacer la advertencia al grupo médico, así como también la suspensión transitoria del uso de los ISLGT2. Y los SLGT2, digamos, deben ser controlados a través, lógicamente, de la creatininemia y de la albuminuria. Y en el caso de la creatininemia, esperamos, como dijimos, a través de la curva de reducción del filtrado glomerular, esperar una elevación de creatinina sérica de hasta un 30%. Y que si esta es mayor a 30%, deberemos reevaluar la situación de volemia y tensión arterial, considerar la reducción de la dosis de diurético, aumentar la ingesta de líquido o suspender temporariamente los ISLGT2. Cabe mencionar que en el caso también de pacientes diabéticos, considerar reducir dosis de insulina, sulfonilureas o mitiglinidas en el caso de que estos pacientes estén recibiendo estas drogas. Con respecto a la seguridad y efectos adversos y los SLGT2, están descritas las infecciones micóticas genitales, ¿eh? Las cuales son tratadas con una dosis única de fluconazol y no es necesario suspender ISLGT2, considerando también el uso tópico de antimicótico profiláctico y la educación sobre higiene genital y control diabéticos y diabetes mellitus adecuados. Las infecciones urinarias también han sido descritas con el uso del ISLGT2, implica justamente el diagnóstico y tratamiento de la infección urinaria respectiva. La pregunta es si estas están asociadas o no a infecciones urinarias graves. Y este es un estudio de cohorte que se hizo, un estudio de metaanálisis en el mundo real, en el cual se comparó a los ISLGT2 con respecto a otros hipoglucemiantes y o tratamientos antidiabéticos. Esto involucró un estudio de 679.000 pacientes con una mediana de edad de 64 años, en el cual el uso de SGT2 se asoció con un menor riesgo de ITU en comparación con otros fármacos hipoglucemiantes. Es decir, que el riesgo de ITU está, lógicamente que si está hay que tratarlo, ¿m? Y hay que considerar la suspensión de los ISLGT2 en caso de infecciones urinarias graves o en el contexto que el paciente
tenga otras patologías urinarias asociadas. Es decir, si estuviésemos ante un paciente con una uropatía obstructiva no resuelta, obviamente es un paciente que no puede estar recibiendo un ISLGT2. El estudio llevado a cabo, el Canvas, que llevado a cabo con ganaflufosina, mostró un aumento del riesgo de amputaciones. Y esto claramente estuvo asociado a una inadecuada selección de los pacientes, en los cuales no deberíamos utilizar ISLGT2 en caso de pacientes en presencia de úlceras en los pies, eh, úlceras activas, y tenemos que hacer adecuada educación sobre la salud de los pies. Y con respecto a los riesgos de cetoacidosis, la misma puede estar dada en aquellos pacientes que tengan uso de insulina, ¿eh? Con antecedentes de cetoacidosis diabéticas, abuso o dependencia de alcohol o una enfermedad intercurrente grave, cirugía, trauma o estrés. ¿Qué habría que hacer en estos casos? Lógicamente, suspender ISLGT2 48 72 horas antes de una cirugía o procedimiento electivo de ayuno prolongado o condición médica grave y reiniciar cuando el paciente esté estable. Y educar al paciente, lógicamente, de evitar dietas cetogénicas, explicar síntomas subjetivos de cetoacidosis y monitorear cetonas o ayuno prolongados en pacientes con diabetes mellitus. Con respecto a si hay que suspender o no los SLGT2 en pacientes que van a ser sometidos a una angiografía coronaria, se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado y controlado, que fue el ensayo BELIEVE, en el cual trató de comprobar si la interrupción o no interrupción estaba asociada a un mayor riesgo de desarrollo de insuficiencia renal. Este estudio, entonces, que involucró 242 pacientes, no mostró cambios significativos tanto de la pendiente de creatinina sérica como la tasa de filtrado glomerular estimado. Esto nuevamente destaca que la suspensión o no de los SLGT2 estará dado en base justamente al criterio clínico individualizado de cada paciente, y como dijimos, al estado hemodinámico. En presencia de un estado hemodinámico alterado, específicamente de hipovolemia, hay que considerar justamente la suspensión de esos GT2, sobre todo si el paciente va a ser sometido a un estudio contrastado. Otro capítulo interesante es qué ocurre con los ISLGT2 y la transición de lesión renal aguda a enfermedad renal crónica. Como todos sabemos, la lesión renal aguda es causa de enfermedad renal crónica justamente por fenómenos de reparación desadaptativa y senescencia tubular que se ponen en juego en la lesión renal aguda. ¿Eh? Modelos animales indican que los inhibidores de los SGT2 aliviarían justamente esta disfunción metabólica y favorecerían justamente la nefroprotección, eh, con una respuesta antifibrótica sostenida en el riñón, lo que significaría una mejor reparación. Pero por un lado, faltan ensayos clínicos para que esta evidencia respalde justamente el uso de los ISGT2 en distintos contextos de la enfermedad renal, incluida la lesión renal aguda. Con respecto a pacientes con y sin enfermedad renal crónica avanzada, cabe destacar este reciente este reciente eh, metaanálisis y revisión sistemática de fase 3 de estudios de ensayos clínicos llevados a cabo y que involucró a un número tal como de 4.800 pacientes con un filtrado glomerular menor a 30 mililitros minuto por unos 73 metros cuadrados, en los cuales se evaluó justamente el uso de los ISGT2 versus placebo, mostrando que los mismos conservan su efecto protector renal y cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica sin diferencias en seguridad. Esto lógicamente son revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos en los cuales no tuvieron lógicamente como objetivo primario en estos ensayos la reducción de la progresión de enfermedad renal crónica. Sí, sí, este ensayo clínico, este metaanálisis o revisión sistemática. Pero por otro lado, cabe destacar
este ensayo clínico que sí se está llevando a cabo, que es la eficacia de la dapaglifosina en resultados cardiorrenales de enfermedad renal crónica, en pacientes con un filtrado glomerular de menor de 25 minutos de filtrado glomerular, una antecedente de diálisis de más de 3 meses o en pacientes trasplantados, en los cuales se va a evaluar justamente el uso de dapaglifosina versus placebo, viendo justamente como endpoint todas las causas de mortalidad, falla renal y hospitalización por insuficiencia cardíaca, del cual justamente aguardamos resultados. En definitiva, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 forman parte de los llamados pilares del tratamiento de la enfermedad renal diabética y seguramente de la, no, y específicamente, perdón, en el caso de SGT2, de la enfermedad renal crónica no diabética, a través de todos los mecanismos que hemos mencionado de disminución de la progresión de enfermedad renal crónica, proteinuria, mejoría de la función endotelial, eventos cardiovasculares, reducción del estrés oxidativo, fibrosis e inflamación. Particularmente los ISLGT2 junto con el bloqueo del sistema de angiotensina-aldosterona, reduciendo la hiperfiltración y mejorando la función cardíaca, y en el caso de los ISLGT2, reduciendo la glucemia y así también reducción del peso. De los otros dos pilares, justamente lo abordarán los otros colegas en las próximas charlas. Constituye para entonces Latinoamérica un desafío que se haya un uso adecuado de los y apropiado de los inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, de los cuales encontramos barreras, así como también posibles soluciones, ¿eh? Desde la detección temprana de la enfermedad renal crónica, como barrera, y mecanismos de promoción e implementación de programas de detección, introducción de terapias innovadoras con desarrollo y actualización de guías, así como de educación, como lo que se está llevando a cabo con este curso, evaluación de nuevos medicamentos, promoviendo su evaluación e introducción en el cuadro básico de medicamentos, el retraso en la adopción de terapias innovadoras con educación a médicos, como mencionamos previamente, que haya una falta de apoyo por parte del nefrólogo a través de la facilitación de la interconsulta con el nefrólogo, incluyendo el uso de la telemedicina. Y bueno, y con respecto al alto costo de los medicamentos, el cabildeo con autoridades de salud, aseguradoras y compañías, así como también con farmacéuticos para que bajen el costo de estas medicaciones, evitando así un aumento del gasto de bolsillo y esta inequidad en el acceso a las nuevas terapias. Muchas gracias por su atención.